Carlos Rojas nace en Facatativá el 18 de abril de 1933, hijo de Arturo Rojas, campesino agricultor, y su esposa Elisa González. Debido a la propia profesión de su padre, Rojas se cría en el ambiente campesino de Cundinamarca y Boyacá. A los 12 años ingresó al seminario de Tuta en Boyacá y posteriormente al seminario de Albán, más cerca de su familia. Posteriormente abandonaría los estudios religiosos, continuaría sus estudios ordinarios en el Colegio Emiliano Cifuentes en Facatativá y terminaría el bachillerato en el Colegio Virrey Solís de Bogotá. En su infancia, Rojas tuvo cercanía a la religión con un sacerdote, que es el padre Olivares, quien le incentivó a dibujar, conociendo así su talento y preferencia por el arte sobre la religión católica. A pesar de eso, creencias religiosas como la Cábala, que es la disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo hasídico, ya que utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, que la Torá es el texto sagrado de los judíos, o el Tao, que se puede traducir literalmente por el camino, ya que se refiere a la esencia primordial o el aspecto fundamental del universo y el ser humano. Y estas dos creencias religiosas inspiraron especialmente su obra. Carlos Rojas González eh, nació en 1933 y murió en 1997. Es pintor y escultor, considerado uno de los máximos exponentes del arte en Colombia durante la década de 1980. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Javeriana y de artes en la Universidad Nacional. Experiencias que le permitieron combinar sus dos carreras para la producción de esculturas en el aire. Una de sus principales series artísticas compuestas por marcos metálicos que capturan paisajes al aire libre y que lo hicieron uno de los principales representantes del arte abstracto en el país. En el ámbito académico, Rojas fue uno de los cofundadores de las Facultades de Artes de la Universidad de los Andes y Jorge Tadeo Lozano, en donde fue profesor y también enseñó dibujo en la Universidad Nacional. Fue coleccionista de arte precolombino, colonial, republicano y abstracto en Colombia, además de preservar piezas de cerámica china y piezas de Art Deco, que fue una corriente artística que experimentó su momento de auge entre 1920 y 1939. Su canon es la elegancia geométrica, predominan los cubos, esferas y zigzags, y además el arte nouveau, que se inspira principalmente en las curvas que adopta la naturaleza, como los arcillos, y en figuras geométricas complejas. Entonces estas piezas de arte las conservaba en su casa. A lo largo de su trayectoria profesional recibió varias distinciones, entre ellas el primer lugar en el Salón Intercol de Pintura Joven, que fue un evento a través del cual era posible conocer las tendencias del arte emergente colombiano del momento y hacer un balance de estilos, orientaciones y capacidades. Eso sucedió en 1964. También el premio de pintura en las versiones 17 en 1965, versión 20 en 1969 y versión 24 en 1973 del Salón de Artistas Nacionales. Donde le permitían al público preguntarse si había arte local o no, y a los artistas se les permitía hacer como un ejercicio más abstracto al juzgar la calidad. Rojas fue un artista que combinó sus estudios de arquitectura en la Universidad Javeriana con cursos de pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Rojas comenzó a exponer su obra artística a finales de la década de 1950 y fue becado por el Gobierno Nacional para especializarse en diseño aplicado en la Escuela de Bellas Artes de Roma. A su regreso al país en 1960, trabajó constantemente en su obra y se mantuvo activo hasta el momento de su muerte. Su producción artística buscó adaptar desde una perspectiva local los códigos de diversas vanguardias europeas y norteamericanas del siglo XX.
El artista se desempeñó como asesor de diseño en Artesanías de Colombia, profesor de artes plásticas, diseño gráfico e industrial en diversas universidades bogotanas. Además, coordinador de exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y de algunas versiones del Salón Nacional y la Bienal del Cortejer, que era un espacio para las prácticas artísticas, su circulación, recepción y adquisición, convocando creadores del continente americano y la península ibérica. También fue fundador de la Asociación Colombiana de Bonsái, donde decían que la filosofía del bonsái, que era un árbol pequeño, es la vida misma, y lo ponderan como perfecta terapia para tranquilizar y grata compañía en horas de soledad. Entonces un gran número de entusiastas dedicados a promover su afición se juntaron para que cada vez hubiesen más interesados. Decían que era un arte de perseverancia, paciencia, amor y hasta talento. Decían además que en cada árbol quedaba impregnada la personalidad de su jardinero y que por eso era visto como si fuera un hijo. Y finalmente fue propietario de una prominente colección de arte y objetos. Carlos Rojas se posicionó como uno de los más destacados artistas en Colombia, especialmente por sus trabajos abstractos en pintura y escultura. Estas son las obras más importantes de Carlos Rojas. En cuanto a sus exposiciones, Carlos realizó muchas exposiciones en diferentes países. Pues en 1958 representó a Colombia en la Bienal Internacional de Venecia, donde el objetivo era la difusión y promoción del arte contemporáneo a través de exposiciones e investigaciones de todas las disciplinas artísticas, como artes visuales, arquitectura, cine, danza, música y teatro, y también en la Bienal Internacional de México. En 1966 formó parte del Museo de Guggenheim en Nueva York. En 1967 del Museo Rodin de París. En 1970 en Expo 70 en Osaka, Japón, donde el tema fue el progreso y armonía para la humanidad. Hubo un total de 77 países involucrados, más de 64 millones de personas presentes y fue una de las exposiciones más grandes y concurridas de la historia. Además, en 1973 participó en la 12ª Bienal de Sao Paulo, donde se reunieron 70 trabajos basados en la evaluación de 710 obras provenientes de 52 ciudades brasileñas y 101 ciudades de otros 30 países, para debatir, profundizar y reproducir la influencia de la arquitectura y el urbanismo en los sentidos cotidianos. Y por último, en 1982 estuvo en la Bienal de Venecia nuevamente. Durante su trayectoria, el escultor Carlos Rojas recibió premios en Colombia y en Suiza por sus obras más destacadas. En 1969, primer premio del 20 Salón Nacional de Artistas. En 1973, tercer premio del 14 Salón de Artistas Nacionales. En 1961, primer premio del concurso nacional CIME en Bogotá. Y en 1972, concurso CIME, premio único profesional, premio mundial en Ginebra, Suiza.